Continuamos nuestro estudio a través del Catecismo de Heidelberg y llegamos a la pregunta 16. La pregunta nos dice, ¿por qué debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? Y estamos entonces ahora viendo la naturaleza de si hay un redentor o un mediador. ¿Puede ser una mera criatura? No, si no puede ser una mera criatura, ¿qué debe ser? Y ahora vamos a desglosar un poco más esta realidad de por qué debe ser el verdadero hombre y perfectamente justo. Y hablé eso un poco la vez pasada. Y creo que acá el énfasis en la pregunta es ¿por qué debe ser? Continuando con la reflexión que ya había hecho de la pregunta 15 y es debe, ¿sí? No puede, no puede ser un verdadero hombre y perfectamente justo, o puede ser una araña, o puede ser un cordero, o puede ser un mastodonte, o puede ser un tiranosaurio rex. No es el uno o el otro, es debe ser. Sí, eso lo miramos ya la pregunta pasada con el tema de la necesidad, pero ahora vamos a reflexionar en uno, la naturaleza humana de este redentor y mediador, y la siguiente semana vamos a meditar sobre su naturaleza divina. Nos dice, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que es pecador no puede pagar por otros. Empezamos entonces por la primera parte. Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Ya vimos que Dios en su justicia no castiga a alguien por el pecado de alguien más, ¿sí? Que mis, mi vida, mis consecuencias de mi contexto cultural, de mi contexto personal, de mi contexto familiar, no son culpa de mi padre que pecó, de mi madre que pecó. Yo soy responsable de mis propias consecuencias, ¿sí? Ahí destruimos todo el sistema psicoanalítico, de alguna forma, al ver la responsabilidad propia sin importar el contexto cultural, el contexto familiar, sin importar el contexto escolar, bueno, etcétera. No importa qué tantos traumas haya tenido yo en mi vida, yo soy responsable de mi propio pecado, mi papá es responsable de su propio pecado, y el pecado finalmente se lo podemos mandar todos a Adán, pero nosotros, ahora sí, en nuestra naturaleza pecaminosa, pecamos todos nosotros y somos responsables de esa realidad. Y sería injusto para Dios castigar a alguien más por mí. Y ahí es donde vamos a empezar a entender que el concepto de la gracia divina es de alguna forma injusto, pero injusto para bien. ¿Sí? Nosotros usualmente hablamos de injusticia eh, para mal, ¿sí? No le dan la sentencia adecuada, arrestan a la persona que no es, las personas que son criminales y tienen dinero están libres, eso es injusto. Pero cuando alguien hace algo tan extremadamente bueno que paga por alguien más, a eso se le llama gracia, ¿sí? Y llegaremos allá, perdón por desviarme un poco, pero entonces acá empezamos a entender algo de la justicia de Dios y es, no es justo que alguien más pague por mí, eso no es justo. Y ese no es el obrar natural de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Entonces acá ya empezamos a ver unos comienzos de lo que es la gracia y de lo rara que es en un mundo en el que estamos acostumbrados a ver solo injusticia mala, empezar a entender una justicia perfecta que es injusta no para mal, sino para bien. Y entonces nos dice el catecismo, porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pegó pague por el pecado. Aún así, entonces acá vemos la realidad de la justicia. Sí, si bien Dios en su gracia va a ir más allá de la justicia, condenando a alguien más en mi lugar, lo que no es justo, por naturaleza no es justo,
no puede ser una mera criatura. Eso ya lo vimos y por eso hablo de tiranosaurios y de corderos y de pollos y de gallos y de lagartos y de cualquier otro animal que a lo largo de la historia ha sido sacrificado para apaciguar el pecado de diferentes deidades o del Dios verdadero en el contexto israelita. No pueden ser ellos. Ellos siempre fueron y apuntaron a ser símbolos de lo que era necesario. Y es, un humano debe morir por todos. Así como por un hombre vino el pecado al mundo, por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, vamos a Ezequiel 18, 1 al 4, y dice: el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agras y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. ¿Sí? Entonces acá volvemos a ese concepto de la justicia de Dios. Dios no culpa a alguien más por mí. ¿Sí? Esta es la naturaleza de Dios. Pero al mismo tiempo vemos que todo esto está en el contexto de personas. ¿Sí? La persona que peque morirá. Eso es lo justo. La persona que sea justa pues será recompensada. Finalmente eso es la realidad. Un pecador no puede pagar por los pecados de otros, y ya lo hemos visto. Romanos 5, 18 y 19 nos dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Entonces tiene que ser un hombre, pero no puede ser un hombre que haya transgredido. No puede ser un hombre como nosotros. 1 Corintios 15, 22 nos dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Hebreos 2, 14 al 15 nos dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y acá entonces vemos esa necesidad. Ellos que son de carne y hueso, pero no de cualquier carne y hueso, ¿no? Ellos que están hechos a la imagen de Dios, estos seres que fueron creados. Y por eso acá en 1 Corintios y en Romanos se habla de este hombre, ¿no? Que trajo una sola transgresión, el que finalmente trajo el pecado al mundo y por el pecado a la muerte. Este mismo hombre que es responsable por el estado del mundo y en el hombre toda la humanidad, porque continuamos en el camino de la serpiente. Somos enemigos de Dios por naturaleza, somos rebeldes y somos apóstatas por naturaleza en nuestro estado caído. Tiene que haber un mismo hombre que le haga las cosas bien. ¿Sí? Tiene que ser exactamente igual a nosotros. Por eso se habla de verdadero. Es tan hombre como Adán. Y por eso la sesión pasada, el video pasado, hablé de como Adán. Porque si nos comparamos con nosotros, ya en nuestro estado caído, no entendemos realmente qué es ser un verdadero hombre. ¿Sí? La maldad, el pecado, la corrupción no eran intrínsecas al hombre en su estado creado. Él fue creado en toda justicia y perfección. De esa misma forma tiene que ser el hombre. Si es que alguno va a pagar por nosotros, tiene que ser exactamente como nosotros, tan hombre como Adán lo fue. Y finalmente, ya entendemos que tiene que ser un hombre, porque así como por un hombre vino el pecado al mundo, por un hombre tiene que venir la redención. No puede ser pecador como nosotros, porque un injusto no puede pagar por los justos. Sí, no puede. Yo no puedo pagar deudas con dinero sucio y decir que estoy pagando la deuda. Sí, no puedo hacer un acto corrupto para intentar hacer algo bueno y creer que porque se saldó la deuda entonces todo lo que yo hice está justificado. Sí, sí. Si yo soy un narcotraficante o un asesino o un homicida y vivo de eso, pero ayudo a los pobres y doy plata a los pobres, eso no es filantropía. ¿Sí?
Eso no redime a nadie y solo estoy continuando con la corrupción a través de la cual el dinero que yo tengo es posible. Y estoy justificando mis acciones en nombre de los demás. Ese es el mismo principio de Robin Hood. Robarle a los ricos para darle a los pobres no es una forma correcta ni buena de hacer las cosas. Hebreos 7, 26 y 27 nos dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y vemos que ese es uno y para siempre, simplemente porque su naturaleza es así, santa, irreprochable y pura, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Él no pecó, jamás, jamás, ni en pensamiento, ni en acción, nunca tuvo un pensamiento pecaminoso, nunca hizo una acción pecaminosa, fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero este es su estado es un estado de completa santidad, perfección, tal como lo fue el de Adán antes de caer. Porque Cristo murió por todos los pecados una sola vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo. Ya vimos, Él es el santo, Él es el puro, Él es el irreprochable, ahora vemos que Él es el justo. Y esto no es justo, que el justo muera por los injustos. Tenemos que entender eso. Lo que sucedió en la cruz no es justo. Esa es la locura de la gracia. Pero entendemos ahora que es un hombre, tan hombre como lo Adán fue, y tenía ese mismo estado, pre-corrupción humana, la imagen de Dios en toda su gloria, y por eso Él es finalmente la perfección de la imagen de Dios, ¿no? Él es la exacta representación de su naturaleza. Nosotros como hombres lo fuimos de forma limitada, incluso en Adán. Jesús no. Salmo 49, 7 no dice: nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Una criatura no puede con nosotros. Si hay un mediador, lo merecemos. Y si ese mediador está, ¿cuáles son sus características? Y la primera, entonces, que vemos es: tiene que ser tan hombre como un verdadero hombre, hecho por Dios, lo es, exactamente como Adán lo fue. Compartir nuestra naturaleza, las mismas articulaciones, los mismos nervios, globos oculares, cabello, boca, cuerdas vocales, riñones, en todo era físicamente como nosotros. Y su naturaleza era tan humana como la de Adán. No era un cuerpo que se llenó con la naturaleza divina. No, él era y es en los cielos tan hombre como Adán. Obviamente ahora en su estado exaltado, pues ya recibió lo que Adán en su transgresión no recibe, es la recompensa por la obediencia. Y ahora él tiene la nueva naturaleza de lo que es la nueva humanidad en su cuerpo, pero cuando se encarnó fue tan hombre como todos los hombres, tenía nuestras mismas limitaciones, crecía, aprendía, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a caminar, exactamente todo como nosotros. Él no era 50% hombre, 50% Dios. Él fue verdaderamente hombre. Todo lo que hace al hombre hombre estaba en él. Ontológicamente, en su ser, era tan hombre como lo fue Adán. Exactamente igualito a como cuando leemos en Génesis y Dios dio aliento de vida al hombre. Así, exactamente igual. La diferencia entre Adán y Jesús es que pues Jesús nació, Adán fue creado ya adulto, pero exactamente la misma naturaleza. No podemos creer que había algo no humano en él. Sí, que él era una especie de superhombre. Antes él fue hecho de la misma naturaleza. Él asumió la misma naturaleza humana que nosotros, sin desprenderse de su naturaleza divina, y por eso vamos a ver
en la siguiente pregunta, en la pregunta 17, eso de por qué también tiene que ser verdadero Dios. Pero entonces acá empezamos a entender esta representación que tenemos en Adán como humanidad, esta representación que ahora necesitamos en un verdadero hombre que medie, que sea el mediador eh, por nosotros. Porque si no es un verdadero hombre, no puede pagar por nosotros la humanidad. eh, pero no tiene que ser solo un verdadero hombre. Y por eso lo dije la vez pasada y lo aclaro acá en conclusión. No solo basta que haya un hombre suficientemente bueno o santo que nunca haya pecado en la vida para pagar por nosotros. Eso no es suficiente. Sí, Enoch, Daniel, ejemplos de personas virtuosas que pecaron, aún así, no son suficientes para salvarnos. Necesitamos algo mucho más grande y magnífico. Y es a donde iremos con la siguiente pregunta. Muchas gracias por ver este video. Cualquier pregunta pueden contactarme por redes sociales. Abajo están los links. También si quieren apoyarme, si valoran este contenido y que tengan un bonito y bendito día. Hasta luego.